Gracias por continuar con nosotros en Señal Global. El primer ministro de Hungría, el conservador nacionalista Viktor Orbán, sostuvo que la Unión Europea busca acabar con las naciones, al igual que el régimen comunista que cayó hace 30 años en el país centroeuropeo. El primer ministro de Hungría, el conservador nacionalista Viktor Orbán, acusa a la Unión Europea de alentar la inmigración. Según Orbán, la Unión Europea busca acabar con las naciones, al igual que el régimen comunista. Con un discurso eurófobo expuso los temas de su campaña para las elecciones al Parlamento Europeo. Nosotros, los centroeuropeos, aún somos dueños de nuestro destino y proseguimos la trayectoria de nuestros padres y abuelos, salvaguardando nuestras tradiciones milenarias, defendiendo nuestra economía, nuestras familias y la cultura cristiana. En su discurso, Orbán prometió a sus seguidores un paquete de ayudas a la familia para incentivar la natalidad como alternativa a la inmigración. Orbán acusa a la UE de alentar la inmigración, al igual que al millonario estadounidense de origen húngaro George Soros, que sufraga proyectos de ONGs para promover los derechos humanos y la democracia. Tras el discurso sobre el estado de la nación de Viktor Orbán, la oposición ha expresado sus diferentes puntos de vista. Centenares de personas protestaron ante la jefatura de gobierno contra las políticas nacionalistas del primer ministro. Orbán apunta a mantener el crecimiento económico un 2% por encima del promedio europeo en los próximos años, a pesar de una esperada desaceleración global. Así reaccionaron los líderes de la oposición a su discurso. Pronto serán las elecciones al Parlamento Europeo y Europa debe darse cuenta de que el primer ministro Viktor Orbán es una amenaza para toda Europa. Tú, querido Víctor, hiciste de tu pueblo el segundo más pobre de la Unión Europea. En los últimos 3 años, 10.000 familias húngaras viven en la calle gracias a ti. Un grupo de decenas de personas bloqueó el céntrico Puente de las Cadenas, uno de los símbolos de la ciudad. Una tensión política latente a pocas horas de la visita este lunes del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, a Budapest. Fuertes las declaraciones de este conservador nacionalista. Carlos, ¿qué nos puedes decir al respecto de este tema que se gesta en Hungría? Bienvenido. Bueno, ¿qué tal, Edgar? Muy buenos días y feliz inicio de semana. Mira, antes que nada, bueno, hacer el comentario de que ahora ya sabemos a dónde se fueron los publicistas que durante 18 años promovieron que nuestro presidente era un peligro para México. Parece que se refugiaron en Hungría y están señalando a Viktor Orbán como un peligro para toda Europa. Mira, qué curioso que aquí lo primero que tenemos que hacer es un comentario de semántica. Esto es, vamos viendo la definición de las palabras y a qué raíz de debate se refieren. Muy sencillo. Víctor Orbán está proponiendo desde su perspectiva una defensa de la cultura europea a través de, entre otras cosas, promover la natalidad de los europeos. Tú sabes que a lo largo y a lo ancho de toda Europa las tasas de natalidad de las mujeres europeas están por debajo del reemplazo. Hungría no es una excepción, está en 1.4, 1.5 de crías por mujer, lo cual va por debajo del reemplazo. A esto él ha propuesto una política en donde una mujer húngara que tenga 4 hijos o más queda exenta de todo pago de impuestos sobre ingresos a lo largo de su vida. Este tipo de incentivos son precisamente para generar una tasa de natalidad que mantenga estable o haga crecer a la población nativa de Hungría. Entonces, lo que Viktor Orbán está proponiendo para toda Europa es que precisamente la importación de trabajo migrante, que por supuesto tiene condiciones en las cuales entra como trabajador de menores ingresos y de esa manera deprime la tasa de ingresos del resto de la población, bueno, él está proponiendo que eso se detenga. Nótese, es una propuesta que está en consonancia con los chalecos amarillos en Francia, por cierto, de los cuales no se dijo nada de este acto 13 en Euronews. Estuvimos buscando la nota, muy poca resonancia tuvo en medios lo que sucedió el sábado en Francia.
Entonces, mira, cuando a Orbán se le tilda de eurófobo, habría que preguntarse qué tipo de eurofobia está proponiendo Víctor Orbán. Pues es muy sencillo. Él está proponiendo, junto con Salvini y junto con el gobierno polaco, una renovación del Parlamento Europeo que refleje la opinión generalizada de la población de Europa Central y, ahora de Europa del Sur, con la inclusión de Italia. Este movimiento de nacionalismos en búsqueda del poder del Parlamento Europeo puede alterar la ecuación general de cuál es el sesgo que tiene la Unión Europea. Hay que recordar que la Unión Europea ha estado dominada por el eje Francia, Inglaterra, Alemania a lo largo de los últimos 20 años y con la salida de Inglaterra, precisamente, entre otras cosas, por el tema migratorio, entonces queda únicamente en dos polos la propuesta de una Europa totalmente abierta a la migración, que es básicamente el núcleo central de la disputa en Europa. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Alemania y en Francia? Angela Merkel, que anuncia que ya no va a buscar su reelección, ha estado generando incentivos bastante fuertes para que aquellos refugiados que llegaron a Alemania en el impulso del 2015 al 2018 se regresen a sus países, y Alemania ha endurecido sus políticas migratorias de tal manera que en este momento está aceptando a cuentagotas nuevos refugiados. ¿Qué significa esto? Que básicamente la Realpolitik alemana tuvo que recapacitar, puesto que la CDU, el partido de Angela Merkel, pues estaba en peligro de perder el poder si se empecinaba en las políticas que ella propuso. Uno, ella se retira. Dos, la CDU ya también está retirando esa política de puertas abiertas. Entonces queda solamente Macron en el campo de los europeístas de Bruselas, de la burocracia del Parlamento Europeo. Es en este momento Macron el presidente más débil y con los índices de popularidad más bajos de la Unión Europea. ¿A qué apunta todo esto? A que ya los vientos cambiaron en la Unión Europea y estas elecciones en mayo van a ser señalas de cómo se va a restablecer un equilibrio, hay que decirlo, democrático, en donde el Parlamento Europeo pase de ser una estampita de colección de muy bonito adorno, pero con ninguna efectividad, a que se convierta realmente en el seno de un debate abierto de cuál es el destino de la Europa conjunta. Es la propuesta de Víctor Orbán, es la propuesta de Salvini, la manera precisamente de rescatar el concepto de la Unión Europea, aterrizándola en la voluntad popular de los europeos. Este es el comentario que tengo el día de hoy, Edgar. Así es, la reconfiguración de Europa, sin duda que poco a poco va ganando terreno en otras formas de ver las cosas, a diferencia de lo que ha estado establecido. Pues te agradezco mucho, Carlos, por tu comentario. Muy buen día, Edgar. Gracias. Carlos Ramírez Powell, investigador de la Universidad de Guadalajara y especialista en temas internacionales con este tema de la Unión Europea. Ahora vamos al resumen antes de despedir. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que los próximos 23 y 24 de febrero se realizará una consulta ciudadana para que el pueblo decida si se construye o no la planta termoeléctrica en Huaxca. Este fin de semana el periodista Jesús Eugenio Ramos Rodríguez fue asesinado a balazos en el municipio de Emiliano Zapata, Tabasco, en el restaurante de un hotel cerca de la estación de radio donde laboraba, al estar acompañado por un político local. Este martes comenzará el juicio de los 12 líderes independentistas catalanes por el proceso soberanista que organizó el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. En más información internacional, la Alianza Kurdo-Árabe, a la que apoya Estados Unidos en Siria, anunció que empezó la batalla decisiva para eliminar a los yihadistas del grupo Estado Islámico de su último bastión en el este del país. Llegamos al final de Señal Global. Lo espero mañana en punto de las 11 horas. Gracias. Pásala bien.